que somos tus hijos o nuestro Padre, queremos expresar el privilegio de abrir tu palabra, de considerar lo escrito inspiradamente, y quisiéramos, oh Padre, rogarte para que el Espíritu de divinidad que está derramado sin medida en nosotros haga el eco para transformar nuestras vidas, para que nuestras vidas sean para la honra y la gloria de tu nombre y podamos cumplir los propósitos para los cuales un día tú nos alcanzaste. Queremos darte gracias, oh Padre, por el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Lo expresamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. La verdad, apreciados hermanos, que el devocional de hoy me gustó porque es una perfecta introducción al tema que vamos a tener hoy día. Con la ayuda del Señor quiero considerar el último tema del libro de Job, que es el epílogo. Pero antes de leer la porción que nos corresponde, les invito a leer el texto en Job capítulo 7, Job capítulo 7, y vamos a leer el texto número 1. Job 7, texto 1. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra. Para poder comprender entonces esta porción, este texto inspirado de la Escritura, debemos pensar entonces acerca de las prioridades en las cuales enfocamos nuestras vidas como creyentes en Cristo. Y podríamos resumir estas propiedades bajo dos aspectos importantes: lo vital y lo que es trivial. ¿Qué podríamos entender por lo que es vital? Bueno, son aquellas cosas que consideramos importantes en el progreso de nuestras actividades, de nuestra vida diaria, ¿verdad? Ese viene a ser un aspecto vital para nosotros. El trabajo, los estudios, el desarrollo económico, etc. ¿Y qué podríamos entender por lo trivial? Bueno, son aquellas cosas que consideramos menos importantes o de menor interés en nuestras vidas, en el desarrollo como seres humanos. Pero fíjese, apreciados hermanos, que lo errado y lo distorsionado al considerar estos dos aspectos en el creyente en Cristo es que lo vital para nosotros es lo trivial para Dios. Y lo que muchas veces consideramos trivial en nuestras vidas, para nosotros, es lo vital para Dios. Consideremos este punto a la luz de las Escrituras. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, por favor. Mire lo que dice el texto 31 al 33. Mateo 6. Del 31 al 33, dice: no os congojéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o con qué nos cubriremos. ¿Por qué?
porque los gentiles buscan estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Y hay un reproche por parte del Señor a nuestras vidas como creyentes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Queda claro entonces que a la luz de la Escritura inspirada por el divino autor, que lo vital es el reino de Dios y su justicia. Y lo trivial son aquellas cosas que son añadidas. Lo que pasa es que el mundo donde nos hemos desarrollado cambia el enfoque. El mundo dice primero es la obligación y después es la devoción. Y fíjense, apreciados hermanos, que este era el caso de Job. Siendo un creyente en el Dios vivo y verdadero, estaba como los gentiles, en el busca de todas esas cosas triviales para Dios. Y llevaba una vida distorsionada y espiritualmente hablando. Llevaba una vida espiritual basada en sus bienes materiales, como consideramos en su oportunidad, y en sus negocios. Además, le traían una reputación que era la causa de su nombre. No olvide que el nombre de Job en hebraico significa uno que es perseguido, uno que es odiado. Viene de la raíz ayab, que significa odiar, perseguir, ser como un enemigo. Ese era el nombre de Job. Era identificado como uno que era odiado, despreciado. Y este aspecto de su vida le traía como consecuencia una vida religiosa, indiferente al mundo que le rodeaba. Es decir, era orgulloso, es decir, con una justificación propia, el cual se justificaba a sí mismo. Y esto traía consecuencia en su hogar, porque por causa del desarrollo y el comportamiento de sus hijos, que crecieron en la opulencia, llegando ellos a ser el reflejo de sus padres o de su padre, llegaron a ser indolentes, insensibles al mundo que les rodea y más encima insensibles para con sus propios padres. Entonces Job, en la aflicción de su corazón para con los suyos, hacía holocaustos por ellos, porque tenía miedo en su corazón a causa de sus hijos. Una vida distorsionada. Lo vital y lo trivial. Fíjese que Dios no podía actuar en la vida de él. Y era su hijo amado. Dios quería tener una comunión anhelada, íntima con él. Y no podía. Dios quería revelarse completamente el ser de Dios en él. Y no podía. Porque Job tenía una vida en que lo vital eran buscar las cosas
que los gentiles buscan. Y lo trivial lo hacía con miedo a causa de sus hijos. Ciertamente que Dios tenía propósitos para él. Tenía propósitos para con su Hijo amado. Entonces, ante este cuadro desolador, lo único que Dios podía hacer era transformar su ser. Tenía que hacer un borrón, por así decirlo, y cuenta nueva, ¿verdad? Y aquí podemos vislumbrar, apreciados hermanos, lo que la Escritura revela ante sus propósitos. Y la Escritura revela ese Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Acompáñenme a Primera de Pedro, la epístola Primera de Pedro, por favor. En su capítulo 5. Y el texto 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. El Dios de toda la gracia. Este Dios, fíjese que este texto es una doxología, es decir, expresa una alabanza y una adoración aquí el apóstol Pedro a Dios, porque el texto termina diciendo: a Él sea la gloria, o a Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Reconociendo su sabiduría, su omnisciencia, su omnipotencia y reconociendo sus propósitos de amor para con los suyos. Y el título es elocuente. Es el Dios de toda la gracia. Es el Dios que ha dado todo el don perfecto y toda la dádiva buena procede de Él. Y este Dios de toda la gracia y de amor quiere dar su don perfecto y todos sus bienes para con sus hijos en sus vidas. ¿Qué dice el texto? Nos ha llamado a su gloria eterna. Qué privilegio, apreciados hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el universo, plugó un día revelar a su Hijo en nosotros. Y nos ha llamado para compartir su gloria eterna en Cristo. No hay cosa más grande que esta porción. Y si Él ha de compartir su gloria eterna, porque nos ha llamado para eso, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Él sabe
todo lo que es menester en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos lo vital y lo trivial distorsionado conforme al mundo. Porque buscamos lo que es trivial para Dios y dejamos muy poco tiempo para lo que es vital en las cosas de Dios. Entonces Dios tiene que hacer un proceso de transformación. Después que hubieseis un poco de tiempo padecido. Aquí hay propósitos entonces. Propósitos en mi vida espiritual como hijo de Dios. Propósitos para el cual tenemos que ser formados. Propósitos en el cual tenemos que ser perfeccionados, corregidos, establecidos. Para que en este mundo pudiésemos cumplir el propósito de Él. Que aún sin hablar nuestras vidas puedan reflejar la honra, la hermosura y la gloria de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Este Dios de toda gracia entonces tiene propósitos especiales para su vida. Pero tiene que corregir nuestros yerros. Tiene que transformar nuestra mente. Y conformarla a la imagen de su Hijo. En la dirección del propósito para el cual fui llamado por Él. Y después que hubierais padecido un poco de tiempo, es el propósito transformador de este Dios de toda gracia. Y hay algo maravilloso y consolador aún más en la revelación de este texto. Fíjese que la Escritura expresa aquí Él mismo. Él mismo se compromete en este proceso transformador. Él mismo se involucra en este proceso transformador. Es el alfarero que va a moldear la masa. Me hace recordar cuando Jeremías fue a la casa del alfarero, ¿verdad? Y el alfarero estaba moldeando una vasija de barro y en ese torno de repente se cae la vasija y se quiebra. Y Jeremías piensa de que va a desechar aquel artesano esa vasija quebrada y se admira que el artesano toma esa misma vasija y reordena la masa y de esa vasija hace una nueva. Ese es el proceso transformador. Fíjese que aquí en este texto que consideramos hay 4 verbos en futuro. El primer verbo es katartisei. Viene de la raíz katartizo, que significa perfeccionar. Así que este katartisei es perfeccionará. Y ahí la promesa. Él mismo se compromete a
porque perfeccionará. Y aquí de perfeccionar habla la idea de reparar algo que ha sido afectado o deteriorado. Algo que ha sido afectado y deteriorado en nuestras vidas, en nuestro ser. Dios en su proceso transformador lo perfeccionará. Él mismo. Tenemos el segundo verbo que es esterikei. Viene de la raíz esterizo, que significa afirmar. Él afirmará. Aquí expresa la idea de afirmar lo débil, lo flaco de nuestras vidas. Está mal traducido aquí en nuestras Biblias en español. Dice, confirme. En el texto griego, koiné, está la expresión catartizo, perfeccionará. Perdón, afirmará. Estericei. Y expresa de afirmar lo que es débil, lo que es flaco de nuestras vidas, las flaquezas. Reparará algo de nuestro ser, afirmará nuestras flaquezas. El tercer verbo es estenosei, viene de la raíz estenó, que significa fortalecer. Y estenosei está en futuro, fortalecerá. Aquí aparece como en nuestras Biblias mal traducida, corrobore. La palabra en el griego koiné aparece el texto como fortalecerá. Expresa la idea de robustecer para un servicio activo. Y el cuarto verbo es temelioseis, viene del verbo temelio, que significa cimentar. Temeliosei es cimentará. Mal traducido en nuestras Biblias en español, aparece y establezca. No, la Escritura dice cimentará. Expresa la idea de hacer algo inconmovible, colocando un cimiento firme en nuestro ser, para que sea inamovible ante cualquier cosa alrededor, en las circunstancias o eventos que toquen experimentar. Él mismo se compromete en este proceso transformador de nuestro ser. Perfeccionará nuestras vidas reparando lo que está dañado o errado. Afirmará lo que es débil y flaco en mi ser como ser humano. Fortalecerá para robustecer mi servicio activo, mi ánimo, mi gozo, y cimentará mis pies en un fundamento firme que es la roca, Cristo, para que sea inamovible mi vida ante las circunstancias que me toque vivir, en las experiencias y eventos de este mundo. Entonces, la problemática que vivió Job, todas las circunstancias que él experimentó,
tenían un proceso y un propósito espiritual. Y el proceso era de transformación, su vida espiritual, la cual una vez que él expresó y entendió y se arrepintió y confesó, como lo vimos en la restauración de él, fueron cumplidos los propósitos divinos para con su vida. Y Jehová expresó, y mudó Jehová la aflicción de Job. Terminó el proceso de transformación o de padecimiento. Teniendo entonces este cuadro de trasfondo, consideremos la porción del epílogo en nuestro capítulo, en nuestro libro de Job. Capítulo 42, por favor. Capítulo 42 del libro de Job. Y leeremos la porción correspondiente a este epílogo del libro, desde el texto 7 al 17. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Job 42, texto 7 al 17. La palabra del Señor dice así: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar naamatita e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová atendió a Job. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y consoláronle de todo aquel mal sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de una Yemimaj, y el nombre de la segunda Sesiaj, y el nombre de la tercera Keren Japut. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y dióle su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a sus hijas de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Que el Señor bendiga su palabra. Llama la atención de esta porción que acabamos de considerar, que Job ejerce en su nueva vida espiritual una función que nunca antes en su vida había experimentado: el ser un sacerdote. Dios reprocha a Elifaz temanita, parece ser que es el mayor de los 3 amigos de Job, expresando: no habéis hablado por mí lo recto. Hombres que consideramos en nuestro estudio, en su oportunidad, con sus cualidades y características,
humanas, donde juzgaron y expresaron vivencias que aún ellos no habían experimentado. Y revelaron sus filosofías humanas y sus visiones que correspondían a sus juicios. Pero aquí vemos a Job como un sacerdote. Observe lo que dice el texto 7 y 8. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Porque por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Fíjese que Job aquí manifiesta su proceso transformador en la vida espiritual. Es paciente, se identifica con el mal de otros, siendo diligente en la función que va a ejercer, no juzga, no es un juzgador con respecto a sus amigos. Esa unidad con estos hombres lo capacita ahora para ser un sacerdote. Fue perfeccionado por medio del sufrimiento para venir a ser ahora un sacerdote. Y es constituido ahora a favor de los hombres en todas las cosas que a Dios se refiere, o a lo que a Dios toca, o a las importancias de las cosas de Dios. Es constituido ahora a favor de los hombres. Y ofrece presentes y sacrificios por los yerros de ellos, por sus pecados. Se compadece de los ignorantes y extraviados, sabiendo ahora que él también está rodeado de flaqueza y de debilidades. Intercede por sus amigos, orando por ellos y ofreciendo los presentes y los sacrificios ante Dios. Es constituido un mediador como sacerdote entre Dios y los hombres. Este es el reflejo de una vida transformada. Y hay un gozo en el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque se transformó en un tipo de Cristo en cuanto al sacerdocio. He ahí el proceso de transformador de Dios, que en la primera instancia de su vida no podía ser. Un hombre dedicado a sus negocios, orgulloso en sí mismo, justificándose a sí mismo y con miedo en su corazón a causa de los suyos. Y miren ahora cómo está Job. ¿Qué leemos en la Escritura con respecto al sacerdocio de Cristo? Mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, porque tiene un sacerdocio que es inmutable, no cambia, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía,
santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Cuando Dios mira a Job como sacerdote, se regocija en ver que un día Cristo iba a ser nuestro sumo pontífice y nuestro sumo sacerdote, como hemos estudiado en su oportunidad. Y ahora Él ejerce como sumo pontífice, intercediendo por los suyos y por su pueblo, intercediendo siempre por ellos, dice la Escritura, por nosotros. En el texto 10 al texto 11 de Job se ve la suficiencia de Dios sosteniendo a Job. Lo vital para Job ahora en su vida es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será por añadidura. ¿Cómo brilla su vida ahora? Todos vienen a Él a condolecerse, a consolarle, a animarle. Y Dios pone en el corazón, en medio de los suyos, para sostenerle en la nueva vida que Job habrá de tener ahora como sacerdote. Fíjese que las añadiduras están desde el texto 12 al texto 17, es decir, la bendición, la dicha. Todo por añadidura. Las promesas están cumplidas y aquí se manifiesta la fidelidad de Dios para con sus hijos. Fíjese que le dio el doble de sus bienes. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnos. ¿El doble de hijos? Aquí la Escritura le dice que le dio 7 hijos y 3 hijas. Había tenido primero 10 hijos que murieron y ahora le vuelve a dar otros 10 hijos. ¿Por qué no le dio 20 hijos inmediatamente? La Escritura no dice nada al respecto, pero está implícito en que sus hijos están en la gloria. Le dio el doble de todo lo que él tenía. El resto de sus hijos están en la gloria. Y fíjese que llama la atención el nombre de sus hijas, mujeres preciosas. La primera es Yemimaj. Fíjese que Yemimaj significa cálida, cariñosa. La segunda es Kesiaj. Kesiaj, aquí es traducido como Sesiaj. Yo tuve una alumna en mi juventud que estaba en mi escuela dominical aquí en Esmirna, Cecia Robles. Y siempre cuando leo esta porción de la Escritura me acuerdo de ella, Cecia. Significa un árbol, significa casia, Cecia. El árbol de casia, un árbol de hojas caducas, verde, hermoso, de 8 metros, que en primavera da sus flores de color rosa pálido y blancas. Eso significa Cecia. Y la última hija es Karen Hapuch. Fíjese que este Karen aquí en hebraico significa un cuerno y Hapuch significa pintura o cosméticos.
Entonces, cuernos de pintura o cuernos de cosméticos, parece ser que eran los utensilios que se usaban en aquella época para poder las damas asilacarse y verse más hermosas, ¿verdad? Llama la atención entonces, apreciados hermanos, que desde el punto comparativo la restauración de Job en la transformación de su vida espiritual podría compararse con la gloriosa esperanza del creyente del día de hoy. Efectivamente que sí. El libro de Job entonces toma una magnitud maravillosa y trascendente en la vida espiritual de cada creyente en Cristo, el cual el propósito real de Dios en cada uno de sus hijos está manifestado aquí en la Escritura, la cual dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto está en Primera de Pedro, el capítulo 2, el texto 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer los sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales como sacerdotes en Cristo, que son agradables a Dios por medio del Señor Jesucristo.